Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre te comento que si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, qué comisiones de gestión, cualquier cuestión que consideres. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre también recordamos la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo primero de todo, comentaros que la semana que viene, al ser Semana Santa, pues no habrá programa, ¿vale? Con lo cual el próximo programa ya lo pasamos al viernes 14. Como siempre, os recuerdo, ya últimamente vengo subiendo los programas los viernes y siempre a las 3 de la tarde. Los dejo ya programados, ¿vale? También recordaros, antes de empezar, que si os gustan los programas, pues os agradezco mucho que le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque de esa manera, pues bueno, pues las mismas aplicaciones a los podcasts que tienen más like y demás, pues siempre los suben a las primeras posiciones, con lo cual siempre se agradece. Bueno, esta semana traigo, como dije la semana pasada, el consultorio sobre fondos. Bueno, vamos a repasar un poco todas las cuestiones que me han llegado y ver si damos buena consulta de ellas, ¿vale? En primer lugar, empezamos por Pere Jornet. Nos comenta: hola, enhorabuena por el canal. Estaba pensando en destinar algo de capital a indexados. Mi intención era MSCI World. Sin embargo, al escuchar un episodio anterior, en concreto habla del episodio 169, que es de valoraciones de mercado, me han entrado dudas y quizás sea más sensato el FTSE británico en cuanto a accidente por tener un PER bajo o una buena rentabilidad por dividendo. Gracias por tu opinión. Bueno, como siempre, yo os recuerdo que para mí la forma de invertir en indexados es a través del MSCI World, ¿vale? Y vamos a dar una vuelta un poco a esto. ¿Por qué? Porque si intentamos de alguna manera ser más listos que el mercado, intentando comprar donde las valoraciones son más bajas, pues de alguna manera ya no estamos haciendo una gestión pasiva, sino más bien una diversificación de activos un poco por nuestra cuenta, ¿vale? Que como norma general no suele dar buenos resultados, ¿de acuerdo? Vamos a ver también a razonarlo un poco. La indexación, desde mi punto de vista, pues es para alguien que no quiera dedicar nada de tiempo a esto, ¿vale? Pero quiera obtener una rentabilidad, pues de la bolsa mundial a largo plazo. Al final, el mundo crece, la bolsa no deja de ser la simbiosis del mundo, con lo cual, si queremos hacer gestión indexada, desde mi punto de vista, nos indexamos y punto. No dedicamos excesiva tiempo a esta cuestión y nos irá razonablemente bien, nos irá bastante mejor que la mayor parte de los fondos que hay en el mercado y que no baten a los índices, ¿vale? Aquí, como norma general, siempre solemos hablar de fondos que, como norma general, baten a los índices a largo plazo y lo hacen mejor que la gestión indexada, ¿vale? Pero como digo, el mismo Warren Buffett en alguna ocasión, como le comentaba a su mujer en su momento, que cuando él no estuviera, pues que cogiera gestión indexada y que se olvidara el tema, y era un inversor pues de los mejores del mundo, un poco para que veamos. Pero la forma de indexarse no es ir haciendo saltitos aquí y allí, ¿vale? Ahora iremos desgranando un poquito más, sino MSCI World y punto, ¿vale? Como digo muchas veces, lo mejor nos indexamos, bolsa mundial y punto, ¿vale? Pero creo que no es bueno tratar de mover el capital de un mercado a otro, ¿vale? Porque tengamos cierta convicción de que ciertas regiones lo van a hacer mejor, como en su momento, pues
pues el índice británico ahora mismo está muy bajo, etcétera, porque si hacemos eso un poco, pues como digo, ya estamos haciendo una gestión, es decir, algo activa, ¿vale? Lo puede hacer mejor si cogemos un mercado barato. ¿En cuánto tiempo? ¿En 3 meses? ¿En 9 meses? Y luego, ¿qué hacemos? ¿Dónde llevamos el dinero? ¿Vale? Desde mi punto de vista, lo que estaríamos es mezclando gestión activa, asignación de activos por nuestra parte, con gestión pasiva, ¿vale? Invirtiendo directamente el índice. Últimamente lo que pasa es que como la gestión pasiva en los últimos años ha tenido muy buenos resultados, pues muchos me enviáis la cartera para que la valore y me encuentro, por ejemplo, con 7 fondos de gestión indexada. Una parte Japón, otra parte Europa, otra parte al S&P 500, algo a emergentes y también es MSCI World. Aparte de algún indexado de renta fija a largo plazo, que esto ya es el colmo. Pero bueno, sinceramente, como digo y reitero, en mi humilde opinión, yo no haría esto, ¿vale? Nos indexamos al mundo y dedicáis vuestras energías a otra cosa. Punto. Es más, si queremos ir un paso más allá, creo que en los próximos 5 o 10 años la gestión activa buena y de calidad va a batir a los índices y por bastante diferencia. ¿Por qué creo que será así? Pues precisamente porque en los últimos 5 o 10 años no ha sido así, ¿vale? ¿Qué hablamos? Entiendo yo por gestión activa y de calidad. Pues de alguna manera casi todos, 90%, si no el 100% de los fondos que hablamos un poquito en diferentes capítulos aquí en el podcast, o que damos una vuelta cuando repasamos la rentabilidad, tanto trimestral como anual, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Pues de gestoras como Magallanes, como Oros, como Valentum, como Valor, como True Value, como Now, como Equan, como Bailey Gifford, como Bestinver, etcétera. Alguna más internacional, pero en estos ámbitos, ¿vale? Fan Smith, etcétera. Yo creo que esto siempre va a ser mejor que la gestión indexada, repito, a largo plazo. Porque ahora todo el mundo me envía carteras de, oye, tengo gestión indexada, haciéndolo por mi cuenta y tal. Quiero recordar que hace 2 años recibía muchas consultas y, por ejemplo, mucha gente tenía el Morgan Stanley Global Opportunity. Bueno, pues ha desaparecido de todas las carteras de todo el mundo que me envía su cartera como la tiene. Ya nadie tiene el Global Opportunity. Y hace 2 años o 3 años era un fondo que iba como un tiro, subía siempre, iba muy bien y todo el mundo compraba el Morgan Stanley Asia Opportunity, cuando realmente cuando hay que comprarlos un poco, pues quizás ahora es algo parecido a lo mismo que está ocurriendo con la gestión pasiva. Todo el mundo tiene gestión pasiva y probablemente desde mi punto de vista en los próximos 5 o 10 años pues habrá muchos gestores que lo harán mejor, ¿vale? Pero hay que saber seleccionar, ¿vale? Otra consulta, en este caso, Mario Villadangos hace la siguiente cuestión, ¿vale? Después de mucho tiempo, buenas tardes, después de mucho tiempo escuchándote y pareciéndome una persona muy sensata, con unas ideas de inversión muy buenas, me permito preguntarte alguna cosa que no termino de saber enfocar, ¿vale? Y dice lo siguiente, en mi caso, desde mediados del año pasado tengo un 50% de inversión en letras del tesoro a corto plazo, que voy renovando mientras el rendimiento sea mayor del 2,5% o así. El otro 50% lo tengo en partes iguales en Fidelity Global Technology sin cubrir, con lo cual estoy contento. Goldman Sachs Global Healthcare Equity, digamos que es un fondo que invierte en salud y farmacia, y Goldman Sachs Global Sustainable Equity, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad que invierten estos índices. Y por último, el último es el Bontobel Emerging Market, ¿vale? En euro cubierto. En este tengo un montón de dudas. Lo tengo desde hace mucho, con pérdidas del 15%. Creo en lo que hacen en los mercados emergentes y es un tipo de inversión y la gestora me gusta, pero no sé si venden o compran los valores en mal momento, porque cuando suben mucho las principales posiciones el fondo no sube casi y cuando los mercados emergentes bajan el fondo baja lo mismo o más. No sé qué le parece a este fondo y si debería mantenerlo, porque al menos quiero mantenerlo años porque creo que los mercados emergentes serán el futuro. Sé que me faltaría Europa, pero al tener mi vida en España con todo lo que conlleva la renta fija en España y además a largo plazo, creo que Estados Unidos y China e India lo harán mejor que Europa. ¿Qué le parece? ¿Qué recomendación me daría? Bueno, agradezco su atención y su buen hacer en ideas de inversión que me parecen muy bien razonadas por su parte. Bueno, empezamos por el principio, que es el tema
del Fidelity Global Technology sin cubrir, con lo cual estoy contento, y los dos Goldman Sachs, ¿vale? Que es el otro 50%. Como ya tengo 50% en letras del Tesoro y el otro 50% en esta parte, Fidelity Global Technology, Goldman Sachs, Health y el Sustainable, yo no tendría esta diversificación, ¿vale? Porque los fondos que comentas son buenos fondos, sí, pero no dejan de ser los tres fondos sectoriales, que no son malos, pero yo tendría esta inversión hacia fondos más globales, que puedan invertir en todo tipo de temáticas y sin restricciones. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Que siempre a lo mejor lo podéis comprender mejor. Y empezamos por el Fidelity Global Technology, ¿de acuerdo? ¿Es un mal fondo? No, todo lo contrario, es un buen fondo y es un buen producto, pero la dispersión de rentabilidad que puede aportar el fondo en una cartera puede ser enorme, ¿vale? Y más teniendo solo el 50% en estos tres fondos. Vamos a poner un ejemplo. Si el fondo sube un 30%, probablemente habrá compañías que dentro del fondo suban un 60% o más incluso, ¿vale? ¿Qué pasa en ese caso? Pues pasa lo de siempre. Es decir, cuando las rentabilidades en los últimos 6 meses son buenas, todo el mundo invierte dinero en ese fondo. Con lo cual, el gestor recibe el dinero en el fondo que por obligación tiene que invertirlo en el sector, porque lo tiene así por folleto, tecnología. No pudiendo comprar, pues en un momento dado, farmacéuticas, consumo global, compañías industriales, etcétera, ¿vale? Que pudieran tener mayor potencial, ¿vale? Cuando cae, pues pasa un poco lo contrario. Tiene que empezar a vender indiscriminadamente acciones tecnológicas para hacer frente a los reembolsos, con lo cual, quiero decir, hay muchas veces se da el caso de que el gestor está obligado a comprar compañías, aunque sigan estando más y más y más caras, ¿vale? Luego, aparte, para una cartera diversificada, pues yo estos fondos quizás sí los tendría, pero no más allá del 5 o 10% de asignación de activos, ¿vale? Pero por el porcentaje que comentas, pues lo que tienes no sería partidario, ¿vale? Y por último también vamos a dar un repaso al Vontobel Emerging Market, ¿vale? Aquí pasa un poco que dentro de que no vamos a decir que sea de los mejores fondos, ¿vale? Pero por lo que tú comentas, ¿vale? Tienes un fondo que no sabes si venden o compran los valores en un mal momento o en bueno, porque no, como tú bien dices, no sé si venden o si compran en malos o en buenos momentos. Es decir, tienes un fondo, pero no sabes muchas veces lo que está haciendo el gestor. Por tanto, cuando el mercado te prueba, que el mercado siempre prueba, ¿vale? Como es este caso, que lo estás teniendo en pérdidas y estás empezando a dudar, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo ahora contigo, ¿vale? No sabes qué hacer porque no tienes información actualizada del fondo, ¿vale? Yo en este caso, y enfrentándome a un fondo de mercados emergentes, o queriendo tener parte de la inversión en mercados emergentes, pues haría dos cosas. Una, tener un fondo indexado de emergentes y olvidarme. Segunda, tener un fondo de gestión activa, quizás a través de un buen asesor que tendrá información como normalmente actualizada de primera mano de qué están haciendo los gestores, por qué están vendiendo, por qué están comprando, qué empresas le gustan más, qué empresas le gustan menos, a qué países se está invirtiendo, ¿vale? Eso, quiero decir, siempre es importante porque de esa manera vas a tener, quiero decir, cierta información que vas a hacer que tengas un producto y estés más seguro si lo sigues manteniendo o absolutamente inseguro y hay que cambiar el fondo por otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por último, aunque no lo consultas, pero directamente, pero bueno, sí que haces mención que tienes un 50% en letras. Desde mi punto de vista quizás sea demasiada renta fija. Habría que ver tu perfil de riesgo y tu horizonte de inversión. Pero yo creo que un 50% en letras del Tesoro pues quizás sea un porcentaje alto, ¿de acuerdo? Vale, otra cuestión importante, ¿vale? Que agradezco mucho, otra pregunta, que agradezco mucho su consulta, y es de Javier Aro, ¿vale? Y comenta lo siguiente, Javier Aro, es muy interesante y como digo, le agradezco que me haga la consulta en los términos que me la hace,
Vale, y es lo siguiente, dice: buenas tardes, antes de trasladarte mi consulta no puedo dejar de agradecerte la enorme labor didáctica que desarrollas con tu podcast. Para los que estamos empezando en el mundo de los fondos de inversión, el contenido que usted divulga es oro molido. Gracias de corazón por aportar tantísimo valor. Pues muchas gracias a ti por la mención. Habla un poco de que soy de perfil equilibrado, tengo 43 años, llevo invirtiendo de hace unos pocos meses y no me gusta andar tocando la cartera cada poco. Esto es perfecto. Ok, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Haces lo correcto, ¿vale? En mi caso quería trasladarte la duda que me surge respecto a la cobertura de divisa en los fondos de mi cartera. Tengo por un lado una cartera indexada con el Vanguard IOS de gobiernos, un fondo de renta fija de gobiernos con divisa cubierta, y luego el Fidelity MSCI World, ¿vale? El 50%, y por otro una cartera de varios fondos de gestión activa con la siguiente composición. Ahora los veremos, ¿de acuerdo? A lo que voy un poco, a lo que me comenta Javier es: en varias ocasiones le he escuchado ser partidario de no cubrir divisa a largo plazo, salvo en la renta fija, pero en el último podcast sobre el fondo de Amundi y el de volatilidad, sorprendentemente me lo pone en mayúsculas, que está muy bien, porque le escuché que prefería ambas clases con divisa cubierta, ¿vale? Y como digo, pues te agradezco la pregunta, porque es verdad que aprovecho la mención a esto, ya que en el capítulo anterior mencionaba que sí deberíamos de cubrir la divisa en la estrategia anterior de este podcast, y de hecho no hice mención al por qué deberíamos de cubrir la divisa y por qué en este caso sí que recomendaba cubrir divisa. Bueno, porque en este caso, al diseñar una estrategia donde mezclábamos un fondo de renta variable y un fondo de volatilidad, ¿vale?, lo que hacemos, sobre todo metiendo el fondo de volatilidad en la cartera, es precisamente para rebajar la volatilidad en la cartera. Por eso, aquí, desde mi punto de vista, sí tiene sentido el cubrir la divisa, porque aunque es verdad que cubrir la divisa supone un coste adicional, coste que no va en la comisión, pero sí va en la propia gestión, porque hay que contratar la cobertura, cubriendo la divisa reduce la volatilidad el tener la divisa cubierta. Y para este tipo de estrategia, que lo que queremos un poco es comprar un fondo de volatilidad precisamente para reducirla, por eso incluí la divisa cubierta, aunque no lo especifique tan claramente, ¿vale? No cubrir la divisa implica tener mucha mayor volatilidad, y a largo plazo para un inversor de renta variable a 7-10 años, desde mi punto de vista no tiene sentido, pero en esta estrategia sí. Y como decía anteriormente, el error mío por no haber especificado claramente por eso, con lo cual tu pregunta ha venido fenomenal, ¿vale? Resumiendo, renta variable sí y sin cubrir divisa, ¿vale? Salvo en este caso, ¿vale? Aquí haces mención un poco a diferentes fondos de renta fija, en concreto el PIMCO Income, Euro hedgeado y el Schroeder Euro Corporate Bond. El Schroeder Euro Corporate Bond ya no lo ha hedgeado porque, como su nombre indica, es bonos corporativos de la zona euro. No necesita el mismo fondo tener la divisa cubierta, ¿vale? En renta variable tienes dos fondos que están muy bien: el Bailey Gifford con un 14%, el DWS Invest Crossy World también con un 11%, está bien. En los mixtos tienes el MFS Meridian Prudent World con un 18%, aquí con divisa cubierta, tanto el como el Raffer Total Return también cubierto con un 18 y un 13% de asignación. Me parecen los dos fondos muy buenos, ¿vale? Y como alternativos tienes el Goldman Sachs, NNL, Alter, bueno, Gamma P, Euro, ¿vale? Con un 18%, ¿vale? Bueno, pues una cartera adecuada, ¿vale? Y como tú bien dices, la cobertura de divisa, pues perfecta, no tocaría gran cosa. Quizás bajaría un poco a lo mejor en el peso de los alternativos. A mí me gusta siempre tener menos fondos alternativos, muchas gestoras le llaman fondos de retorno absoluto y demás términos, y al final son fondos raros, y el retorno absoluto, como yo siempre digo, es para la gestora y nunca para el partícipe, porque el partícipe en este tipo de fondos, como norma general, no ve retorno. En cambio, la gestora siempre ve retorno, porque siempre cobra la comisión. Bueno, no son fondos que hay algún caso puntual y algunos se salvan de la quema, pero yo aquí bajaría un poquito el fondo, ¿vale?
Y por último, por hablar un poquito más de la divisa y hacer un comentario, yo hace muchos años, prácticamente 13, 14, ya comentó en alguna ocasión, que, por ejemplo, Francisco García Paramés, en muchas conferencias que daba, cuando tenía acciones de BMW y que hablaban con el director financiero de BMW, etcétera, ya el director financiero de BMW les enseñaba gráficos que a largo plazo la divisa pues que no, que se comportaba de manera, se compensaba unos años con otros, ¿vale? Y que ellos, incluso los director financiero de BMW, no hacía gran cosa, pues la correlación euro-dólar a largo plazo se equiparaba, con lo cual, bueno, pues no hacían gran cosa. Claro, o hay ciertos matices. Hablamos de, por ejemplo, una media histórica del euro-dólar de 1,20, ¿de acuerdo? Ahora mismo cotiza aproximadamente a 1,08, con lo cual, bueno, siempre hay que verlo un poco en el sentido de que quizás en un momento dado lo viéramos a 1,90, a 0,90, es decir, en bajo, bastante bajo, o a 1,60 como en un momento dado también ha estado, creo recordar año 2006 o por ahí 2005, ¿vale? Pues ahí sí que sería interesante valorar el cubrir o no la divisa, pero yo más o menos a estos precios, que está en 1,08, la parte de renta variable a largo plazo, no lo haría, pero evidentemente, salvo excepciones, las que hemos visto un poco, ¿vale? Siguiente consulta que me hace José Ángel Villameriel, ¿vale? Me comenta: muchas gracias por tu amabilidad y darnos la oportunidad de preguntarte por los fondos de inversión. Voy a aprovechar a preguntar por un par de fondos que tengo para la parte conservadora, a ver qué te parece. En concreto tiene el MFS Meridian Funds Prudent Wealth y el MFS Prudent Capital, ¿vale? Ambos, y vamos a ver la diferencia un poco que entre ambos fondos, ¿vale? Ambos fondos tienen una estrategia bastante similar, con lo cual son dos fondos que, dentro de que son muy buenos, pero no tendría ambos fondos en cartera, es decir, tendría uno pero no los dos, y ahora vamos a ver un poco las diferentes diferencias entre uno y otro, porque son muy muy parecidos, ¿vale? Y en caso de cambiarlos, pues lo cambiaría, por ejemplo, o por el Amiral Sestan Grand Large o por Invesco Pan European High Income, ¿vale? Vemos un poco, es que son prácticamente fondos muy similares, ¿vale? Los dos tienen digamos que son fondos de renta variable, aunque con un objetivo de preservación de capital elevado. ¿Y cuáles son las principales diferencias? ¿Vale? Pues por ejemplo, el Prudent Capital tiene entre el 50 y el 90% puede tener de exposición a renta variable, y también tiene un 10% como norma general en high yield, ¿vale? Mientras que el Wealth tiene una exposición a pequeñas compañías, ¿vale? Y por folleto tiene algo más de exposición a bolsa, entre el 60 y el 100%, ¿vale? Pero muchas veces las acciones que hay en cartera tienen un solapamiento de aproximadamente el 80%, con lo cual, si tengo un fondo, quizás no tuviera mucho sentido tener el otro, ¿vale? Como decía, el Prudent Capital tiene algo de crédito mediante high yield, con lo cual está un poquito más controlado en volatilidad. En cambio, el Wealth tiene un poco más de sesgo hacia pequeñas compañías, ¿de acuerdo? De hecho, el Prudent Wealth hace años lo cerró la gestora y por eso luego puso la estrategia del Prudent Capital, ¿vale? Como decía, al final, por resumir, el Wealth tiene small cap y algo menos de renta variable, ¿vale? Y el Prudent Capital tiene más large cap, es decir, compañías de más capitalización, con una combinación de high yield, ¿vale? El high yield, por si alguno no lo sabéis, son bonos de renta fija con cupones más altos y con menor calidad crediticia. Podéis ver el capítulo 164, donde hablo pues de las principales calificaciones por parte de las agencias de calificación. ¿Qué significa una A, una AA, una AAA, una B, una W, etcétera, ¿vale? Ahí lo tenéis especificado, ¿vale? Siguiente cuestión, ¿vale? Nos hace otra consulta también José Ángel Villameriel, por otro lado, porque comenta: buenas tardes, Eusebio, el último podcast me comentaste que esta semana en el consultorio, y por aquí van un par de preguntas. Tengo dos fondos mixtos, a mí me parecen buenos, a ver qué te parecen a ti, ¿vale? Son un segundo.
Vale, ya tengo por aquí la pregunta. El último podcast nos comentaste que esta semana era de consultorio de fondos, ahí van un par de preguntas. Tengo dos fondos mixtos, a mí me parecen buenos, a ver qué te parecen a ti. En concreto es el R-Valor C Euro con código ISIN FR 001125 3624 y el Avantage Funds, código ISIN ES 011 223 1008. Muy buenos, los dos son muy buenos fondos, ¿vale? Quizás aquí la cuestión que yo me haría sería, si estos fondos son todo tu porcentaje de la cartera, pues aquí yo lo valoraría, porque probablemente sería aconsejable el diversificar algo más, salvo que tu capital sea pequeño y que no compense en exceso dicha diversificación. Estos datos los desconozco, pero bueno, yo siempre diversificaría, nunca tendría, es decir, por norma, más de un 20% de la cartera en el mismo fondo, o sea una cartera muy pequeña, pero no tendría, ¿vale? Y luego comentas el BL Global 50, bueno, no es un fondo de renta fija, es más bien un fondo que se enmarca dentro de la categoría de mixtos moderados. Dicho esto, creo que hay mejores opciones tanto en mixtos como en renta fija, ¿vale? Buena opción desde mi punto de vista cambiarlo por el Polar Capital, que fue el fondo que comentamos aquí de invirtiendo en sector seguros, ¿vale? Pero un poco también lo mismo, siempre y cuando esta inversión no suponga más del 15% de tu cartera, y lazo también con lo anteriormente dicho, salvo que tu cartera sea muy pequeña y que no tenga sentido el diversificar en exceso. Yo por norma pues nunca me gusta asignar más de un 20% como mucho a un único fondo dentro de una cartera, y más este fondo que en concreto es un fondo sectorial que invierte un poco en el sector seguros, ¿de acuerdo? Vale. Siguiente consulta, en este caso Boris Sánchez, nos comenta el amigo Boris. Hola Eusebio, la mayor parte de las personas que invertimos es para tener un complemento para la jubilación. Lo que me gustaría saber es cómo se pasa de una etapa de acumulación a otra de distribución cuando ya te has jubilado. Pues esto tiene su arte, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una misma receta para todo el mundo. Vamos a ver algún ejemplo. Es importante la edad, pero también muchas veces es importante el capital que hemos acumulado y buscar la combinación equilibrio. Es decir, una persona de 65 años que ya se haya jubilado, ¿vale? Pues no es lo mismo tener un capital de 2 millones de euros que otro que 200.000. Probablemente, si tenemos 200.000, porque es lo que hemos acumulado, pues nos lo iremos comiendo y lo utilizaremos en nuestra jubilación, que podremos hacer pues un programa de ir sacando rentas del fondo mensual, trimestral, anual, etcétera, ¿vale? En cambio, pues probablemente a lo mejor la persona que ha acumulado un capital de 2 millones de euros o más, o lo que sea, pues probablemente no habrá que hacer otra estrategia, porque en este caso podemos diversificar una estrategia a más largo plazo, incluso ya pensando, pues, es decir, en el tema de herencias y demás, con lo cual, pues bueno, lo mejor es adaptarlo un poco a nuestro perfil, ¿de acuerdo? Sigue preguntando. Dice, por ejemplo, ¿cómo cambian los fondos o la estrategia y desde cuándo hay que hacerlo? Por ejemplo, estamos acumulando en Bestinver, Fansmith, etcétera, y ahora quiero cobrar unas rentas. ¿Qué es lo que se hace? Vale. Se buscan fondos que repartan dividendos. Desde mi punto de vista, yo no sería partidario de buscar fondos que repartan dividendos, sino que el reparto de dividendos me lo puedo ir haciendo yo a mi antojo. Es decir, puedo programar en función de mi edad, en función del capital que tengo, y diseñado una cartera para más corto plazo, porque a lo mejor he conseguido acumular menos capital y me va a hacer falta en los próximos 15 años, pero puedo ir haciendo un programa de reembolsos mensuales, trimestrales, anuales, y en muchos casos se puede hacer de forma automática, es decir, de la misma manera que introducimos una orden cuando hacemos una transferencia y la queremos dejar periódica, podemos hacer lo mismo para un fondo, ¿vale? Y sigue preguntando, porque dentro de la misma hay varias preguntas, ¿vale? Se va sacando el capital año a año con la regla del 7, por ejemplo, para no comernos el principal. Y luego sigue.
Y si nos coge una bajada, ¿qué cartera es la más idónea para esto? Como os he comentado, la cartera más idónea para esto va en función de el importe acumulado y la edad que tengamos. Y luego hay que hacer, quiero decir, una valoración un poco más integral, porque a lo mejor hay alguien que ha acumulado 200.000 euros, pero tiene rentas de inmuebles que le complementan la pensión más que de sobra. Pues aquí también a lo mejor habría que ir a un poco más de largo plazo, porque a lo mejor con las rentas que cobra de diferentes inmuebles, pues ya prácticamente le equilibra, con lo cual el dinero que ha acumulado en fondos a lo mejor a corto plazo no lo necesita. A que va un poco también de cada persona y no un poco todo para lo mismo, ¿vale? Por último, habla de las bajadas, y si nos coge una bajada, ¿qué cartera es la más idónea para esto? Un poco la misma consecuencia de antes. He oído, por ejemplo, que la Golden Butterfly, que tiene, bueno, al final es como una cartera permanente, más o menos, 20% renta variable, 20% small cap, 20% bonos largo plazo y 20% bonos a corto plazo. Y oro podría ser la más adecuada. ¿Se podría montar con fondos? Sí, se podría montar con fondos perfectamente. De hecho, si haces esa estrategia, también puedes ir sacando el capital donde más convenga en cada momento. Pues si la renta variable ha subido muchísimo, pues vamos retirando de la parte de renta variable, porque a lo mejor del 20, pues simplemente por revalorización se ha ido al 25. Pues en cada momento lo que más convenga, ¿vale? Creo que aquí la figura de siempre un buen asesor, pues te sería de gran ayuda para ir sacando en cada momento, pues de la cesta adecuada, ¿de acuerdo? Otra pregunta también que nos hace el amigo Boris dice la siguiente, ¿vale? Hola Eusebio, muchas gracias. La verdad que para las personas de clase media que queremos complementar nuestra pensión es sumamente importante, ¿vale? Estoy siguiendo las acciones de Berkshire Hathaway, que han caído bastante desde máximos del 2022, casi 17%. Para entrar en ella, ¿cuáles serían tus criterios? Caída del X%, el euro dólar en 1,2, ambas, da igual el momento si promedias, da igual el momento todo de golpe. Mi opinión que si para invertir en Berkshire Hathaway yo lo haría prácticamente cuando tenga el dinero todo de golpe. ¿Por qué? Porque si invierto en una empresa como Berkshire Hathaway, mi horizonte de inversión tiene que ser 7 y 10 años. Por lo tanto, la recomendación es hacerlo cuando tengo el dinero, porque el momento no es excesivamente importante. ¿Por qué? Porque en Berkshire Hathaway no es excesivamente importante, porque de hecho, si invertimos en Berkshire Hathaway, Warren Buffett ya hará por nosotros lo que considere oportuno. Es decir, si la acción cae mucho, pues probablemente activará el programa de recompra de acciones, como ha hecho en los últimos tiempos, con lo cual nos vendrá fenomenal, porque quitará de la circulación acciones y beneficiará a largo plazo la acción. Además, Berkshire Hathaway, por norma general, tiene cantidades ingentes de efectivo, esperando poder utilizadas cuando los mercados caen fuerte. Podría darse el caso, en caso de comprarlas y que cayesen fuerte, que probablemente él pues estuviera también comprando muchas acciones que estuvieran muy baratas, ¿vale? Y aprovecharía la liquidez o bien para recomprar acciones o bien para comprar empresas, con lo cual Berkshire Hathaway tiene un poco ese componente, es decir, de conservadurismo. Tiene mucha caja, no tiene deuda, y si la acción cae mucho es probablemente porque la bolsa también está cayendo mucho y ya serán ellos lo suficientemente capaces de asignar el capital de la manera correcta, ¿vale? Y eso es un poco, ¿vale? Creo que en este caso... Vale, sí, hace otra pregunta Boris y dice: ¿la quiebra de Silicon Valley Bank y Credit Suisse para los fondos de renta fija o mixtos provocaría por nuestra parte hacer algo o es rudo de mercado? Pues en general yo estoy viendo que no estamos teniendo excesivo impacto en las valoraciones de los fondos de renta fija ni de renta variable, por tanto, pues yo no haría gran cosa, la verdad. Siguiente consulta, en este caso es de Alejandra Barrio. Buenas tardes, Eusebio. Por favor, me gustaría que comentaras en el programa Consultorio de Fondos sobre el fondo DLTV Europe, de reciente creación por un gestor independiente, y cómo se podría comparar con otros grandes fondos españoles de renta variable europea del estilo AZ Valor, Valentum, etcétera. Te escucho siempre en iBooks. Muchas gracias por tu trabajo. Vale.
Lo poco que conozco del LTV Europe, he visto alguna entrevista al gestor, ¿vale? He escuchado alguna entrevista y he leído, y me parece que todo lo que comenta, pues desde mi punto de vista tiene bastante sentido, tiene mucho criterio, tiene una buena filosofía a largo plazo, se le ve que estudia las compañías bastante a fondo, como pega le pondría que es cierto que al ser de reciente creación, pues no tiene un track record elevado, pero sí no tiene pinta para nada de que lo vaya a hacer mal, ¿vale? Creo que a largo plazo lo va a hacer razonablemente bien, pero ¿qué hablamos de largo plazo? Pues hablamos de en los próximos 7 años lo va a hacer bien. En 1 o 2 años podría darse el caso de que tenga escasa rentabilidad, pero es que 1 o 2 años no es nada en inversiones, ¿de acuerdo? Es un periodo muy, muy pequeño. El gestor, bueno, por lo que ha comentado, pues veo que tiene su patrimonio en el fondo, esto es vital, se juega su dinero, es temprano para hacer comparaciones, ¿vale? Pero yo quizás no lo comparto, yo creo que lo mejor y más parecido sería, por ejemplo, Magallanes o Equan más que AZ Valor, ¿vale? AZ Valor en muchas ocasiones pues tiene altas convicciones, ¿vale? Porque estudia mucho empresas y tiene porcentajes del 7-8%, ¿vale? Que requieren mucho estudio. AZ Valor lo hace, ¿vale? Pero Magallanes y Equan en cambio se mueven en una media de más del 4 o 5%, es decir, no tienen ponderaciones tan altas, con lo cual eso pues, siempre podría ser, digamos, de fondos como más comparativos que esos que comentas, ¿vale? Bueno, otra cuestión, otro oyente, en este caso Diego Tirado, también otro amigo, comenta lo siguiente: buenas tardes, Eusebio, me han enviado este correo, mi gestora de Mapfre, ¿vale? Lo ves interesante y me habla de un fondo, ¿vale? Que es el fondo, a ver el nombre, ¿dónde está? Vale, Mapfre Garantía 9% de rentabilidad, ¿vale? Es un fondo con capital garantizado que da cupones del 3% y que paga cupones los 15 de julio del año 2024, 2025 y 2026. Tiene además ventanas de liquidez semestrales sin comisiones de reembolso y bueno, y tiene una comisión de reembolso fuera de las ventanas preestablecidas, que es cada 6 meses del 5%, ¿vale? Bueno, es un interesante fondo, ¿vale? Y está bien, un 3%, bueno, pues para alguien que no quiera complicarse mucho la vida, pues está bien, puede tener mucho sentido, ¿vale? Vamos a compararlo un poco también para ver un poco y comparar peras con peras, ¿vale? Lo mismo. ¿Qué pasa cuando invertimos en este fondo? Que, como digo, no es un mal fondo. Invertimos en un fondo monetario de renta fija que va a estar comprando letras del Tesoro, ¿vale? Y lo que nos va a cambiar un poco, en gran medida, es la tributación, ¿vale? ¿Por qué la tributación es importante a la hora de invertir en un fondo? Como digo, vamos a comparar peras con peras y vamos a hacer la siguiente. Invertimos 100.000 euros en este fondo y todos los años nos dan un 3%. Que ese 3%, como nos lo pagan, tenemos que descontar la retención que nos hacen para la agencia tributaria, que es el 19%. Con lo cual, 100.000 euros al 3% nos darían 3.000, pero como tengo que descontarle el 19%, se me queda en 2.430. Vamos a suponer que esos 2.430 los reinvierto en el fondo, ¿vale? Y lo sumo, con lo cual el año 1 y un día tendría 102.430, que es el resultado de los 100.000 más los 3.000 menos la retención, ¿vale? Esos 102.430 ya me darían al 3% 3.072, menos la retención del 19, 2.488. Se lo sumo también al principal, ¿vale? Que ya tenía 102.430. Le sumo a los 102.430, 2.488 y me da 104.491. Hago lo mismo, invierto al 3%, rentabilidad 3.100, menos los 19, 2.538, que se lo sumo a los 104.491 que teníamos anteriormente y me da 107.029. Los vuelvo a invertir al 3% y me dan un interés de 3.210, descontado el 19%, se me quedan 2.600,
que se lo sumo a los 107,029 y me da 109,629. Invierto al 3% y ya me da 3.288. Vemos un poco ya la diferencia entre los 100.000 euros del primer año, que me daban 3.000, y aquí como voy reinvirtiendo, en el año 5 ya me dan 3.288. Evidentemente tengo que descontar el 19% y me quedan 2.663. Con lo cual, el año 6, o el año 6, 5 y 12 meses, tendría un capital 112.292, ya habiendo descontado y pagado y habiendo pasado por la agencia tributaria, habiendo pasado todos los años. Pero ahora puedo hacer otra cosa y voy a hacer la comparativa de si invierto ese mismo capital en un fondo al 3% y no saco el dinero nunca y voy dejando que se vaya acumulando. Pues la diferencia que tengo es la siguiente, ¿vale? Estos 100.000 euros al 3% se me han convertido en 122.987. Y aquí cogemos el beneficio, 22.000. Y pago, pero solo pago el sexto año, no como en esta que estoy pagando todos los años. Como tengo 22.987, al 19% son 4.367. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Pues voy a descontarle de los 122.987 lo que he tenido que tributar, 4.300, que me quedan 118.620. La diferencia son 6.328, de habiendo estar pagando todos los años las retenciones y no habiendo acumulado capital, que en una parte me daba 112.292 y en la otra me da 118.620. Si alguno queréis, os puedo mandar, me enviáis un email y os puedo mandar la tabla de interés compuesto donde veáis esto perfectamente de un pantallazo, porque ahí lo vais a ver súper bien. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente cuestión, que en este caso me la hace José Antonio Villanueva. ¿Vale? Lo primero de todo, quiero mostrarte mi más sincero agradecimiento por el maravilloso podcast que tienes y todo el esfuerzo que dedicas para enseñar divulgación financiera tan importante como la gestión financiera. ¿Vale? En la actualidad tengo una cartera indexada a muy largo plazo que representa aproximadamente la mitad de mi patrimonio. En la otra mitad está dividida en cash, cuentas remuneradas y los siguientes fondos monetarios: un Aberdeen, un AXA Trexor Curten, corto plazo. El resto, 25% aproximadamente del total, es mi cartera de fondos activos, repartidos en los siguientes porcentajes: renta fija 10%, renta variable 90%. Y de esta parte es la que quiero consultar contigo. Los fondos son los siguientes: Carmiñar Portafolio, fondo de renta fija 5%, Pinco Lob Duración Corta Duración 5%, Barings Global Emerging 5%, Morgan Stanley Fund, el Asia Opportunity 10%, BI Global Equity 10%, DWS Growth Sector Plus 10%, Fan Smith 20%, Kempen Luz Global Small Cap 5%, Robeco Global Value Equity 20%, Trident Lendel Global Small Cap, este fondo es muy bueno, tienes un 10%, es pequeñas compañías globales. Y bueno, pues hace un poco la mención. Empezamos por el primero, ¿vale? Por la primera pregunta, ¿vale? Me parece fenomenal la gestión de activos, pero yo ahora mismo pues quizás tendría algo más de renta fija en cartera, ¿vale? Para empezar, ¿vale? En la segunda cuestión que preguntas, ¿vale? También habría que saber un poco tu horizonte de inversión y tu aversión al riesgo, bueno, cosa que tampoco me queda clara en la consulta, ¿vale? Y bueno, por último también dice, ¿cómo ves la cartera para mantener a largo plazo? Con una tolerancia a la volatilidad alta e ir haciendo rebalanceos y aportaciones en caídas fuertes. Como decía, fenomenal, pero yo tendría más renta fija ahora mismo en cartera. Segunda cuestión que me pregunta, con estos tipos de interés estoy comenzando a utilizar la renta fija. ¿Recomendarías ampliar este porcentaje en algún fondo concreto? Pues como te decía antes, habría que saber tu horizonte de inversión y tu aversión al riesgo, cosa que, bueno, pues no me queda del todo clara en la consulta. Y por último,
Hace un poco, en general la cartera me gusta, pero a veces me ronda la idea de tener algo de exposición adicional a metales preciosos o materias primas. ¿Lo verías adecuado y en qué porcentaje? Sí, lo vería adecuado y lo puedes hacer con un 10%, yo lo haría y te pueden servir varios fondos. Un fondo de oro, incluso utilizaría, que no veo que tienes en cartera y que te puede funcionar, incluso es el AZ Valor, que no es un fondo de compañías puras, pero es un fondo que te puede compensar, ¿vale? Y luego tendría un fondo de oro adicionalmente con un 3 o un 4%, ¿vale? Dentro de los fondos que me has comentado, todos los veo generalmente bien. El Robeco Global Value Equities con un ISIN LU 0, 233, 138, 477, ese fondo yo, y menos con ese 20%, no lo tendría. Lo cambiaría por un Magallanes Equity Europa o por un Equan, ¿vale? Ese sería el cambio que haría dentro de los fondos, ¿vale? El resto los dejaría y las preguntas, pues bueno, entiendo que con esto queda bastante bien contestada tu consulta. Bueno, pues esto es todo por esta semana. Me despido de todos vosotros, espero que paséis todos una buena Semana Santa, disfrutéis del sol y de la familia, etcétera. Y así tenemos suerte y nos hace buen tiempo. ¿Vale? Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Como siempre, un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.